Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que encuentro muy laudable la iniciativa que hacéis, pues, de difundir el pensamiento tomista por medio, pues, de las redes sociales o con este tipo de charlas. Y también es una alegría, pues, poder participar con esta serie en concreto, preparando un poco ya lo que va a ser la fiesta de Santo Tomás de Aquino el 7 de marzo. Estamos un poco anticipados, pero pues que igual nos sirva para profundizar y conocer mejor, pues, el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, voy a pasar a explicar este tema de conservación divina o inercia existencial, aunque en el título puse conservación divina versus inercia existencial, porque es un tema que ha generado últimamente bastante debate. Hace algunos años, principalmente, Eduard Fesser publicó un artículo sobre la inercia existencial y las 5 vías sobre la existencia de Dios, mostrando cómo en este punto no es la inercia existencial, sino la conservación divina, se jugaba un poco lo que era la argumentación a favor de un primer principio, ¿no? Y a partir de ahí, desde ese artículo, empezó a generarse, pues, un creciente número de publicaciones que ha recogido la problemática y que ha intentado responder de una a favor o en contra a la tesis principal, ¿no? Que la existencia de una sustancia compuesta nos exige postular causalmente algo simple que dé razón de su permanencia. Esa es, como a modo de síntesis, la tesis que defiende la conservación divina. Y por otra parte, pues ha surgido la inercia existencial, que lo que viene a defender es justamente lo contrario, es decir, que no hace falta recurrir a una causa externa para que las cosas permanezcan en el ser. Teniendo esto presente, que es como el contexto de la polémica, lo primero que yo querría aclarar es que es una polémica reciente, pero que es un problema muy antiguo. De hecho, cuando uno comienza a estudiar lo que es el pensamiento occidental, desde la Edad Media e incluso remontándose a los padres de la Iglesia, uno ve que el tema de la conservación divina es un tema, aunque no principal, por decirlo así, es un tema recurrente, porque al final, para los padres de la Iglesia y los teólogos medievales, cuando hablábamos de conservación divina, de lo que estábamos hablando era de la necesaria dependencia de todas las criaturas respecto de Dios. Entonces, es una polémica reciente, pero es un problema muy antiguo. De hecho, tan antiguo que uno de los apoyos que tenían los teólogos, tanto patrísticos como medievales, era la Sagrada Escritura, un texto de la sabiduría que dice al final cómo se conservaría la criatura si no la hubieses llamado, ¿no? ¿Cómo podría subsistir cosa alguna que no hubieses querido? Por tanto, hay que notar que es una polémica reciente, problema antiguo, pero que, aunque es un problema antiguo, tiene ciertas particularidades que hacen que esta discusión tenga como una nota distinta en las polémicas recientes. ¿Por qué? Porque, y esto lo reconoce Fesser y lo reconocen también los detractores, en este punto de la conservación divina se juega lo que es la posibilidad de una argumentación a favor de un primer principio. Es decir, la conservación divina constituye, de hecho, el núcleo o enlace argumental necesario para probar o mostrar la existencia de un primer principio. Por eso, pues, tiene su importancia, y en esta ponencia lo que intentaremos hacer es analizar tanto la inercia existencial como la teoría de la conservación divina para arrojar un poco de luz sobre el problema, ¿no? También hay que tener presente, y esto lo digo a modo de paréntesis, los que defienden inercia existencial no es que estén defendiendo un argumento ateísta, sino que están diciendo simplemente que la inercia existencial invalida muchos de los argumentos teístas que se han presentado hasta el momento, ¿no? Eso también conviene tenerlo presente, porque no son, que la inercia existencial no es un argumento que vaya en contra de la existencia de Dios. De hecho, podríamos encontrar también en la historia del pensamiento occidental algunos filósofos o teólogos que podrían defenderla y que, sin embargo, pues sí que creen en Dios, pero si es que la inercia existencial se prueba como verdadera, entonces muchos de los argumentos teístas actuales perderían su apoyo, ¿no? Y en esta ponencia, pues para clarificar un poco, lo que vamos a hacer son fundamentalmente dos cosas.
En primer lugar, vamos a ver la tesis de la inercia existencial y en segundo lugar, la necesidad de la conservación. Si os fijáis, es una estructura muy simple, cada una dividida en 3 partes. Mi investigación, porque esto forma parte también de lo que estoy estudiando para la tesis, se continúa con una tercera parte, pero es imposible que lleguemos a ella porque, bueno, pues se extendería demasiado la charla, entonces me he querido centrar en inercia existencial y conservación. Luego tendría unas implicaciones, pero bueno, eso por un momento lo dejamos, ¿no? Entonces, primer punto, inercia existencial, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces, aquí, pues lo primero que tenemos que decir es que la teoría de la inercia existencial parece ser un dato de experiencia, es decir, una sustancia determinada permanece en la existencia a menos que un agente extrínseco modifique ese estado presente. Y de hecho, esta suposición es o constituye pues un principio básico de nuestro obrar en el mundo. Nosotros, por ejemplo, por la noche nos acostamos, ponemos el reloj despertador y válidamente suponemos que a la mañana siguiente el despertador seguirá existiendo y de hecho cumplirá su función, que es despertarnos, levantarnos, para que podamos ir al trabajo. Y si por alguna situación hoy ponemos el despertador y mañana por la mañana el despertador no está, lícitamente también podemos suponer que algún agente extrínseco ha causado su desaparición, ya sea pues un genio maligno tipo Descartes, pues algún gracioso que quería que no fuese al trabajo, algún desastre natural, que justo cayó un rayo pues sobre el despertador y entonces este pues desapareció, pero la experiencia lo que nos dice es que los objetos permanecen en el tiempo y nosotros lícitamente suponemos que seguirán existiendo a menos que una causa lo impida, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, pues, ¿qué es la inercia existencial? Como ha defendido, pues, uno de sus principales exponentes actuales, Joseph Schmidt, o Joe Schmidt, como firma también pues, en algunas ocasiones, lo que dice la inercia existencial es que necesariamente los objetos concretos persisten en la existencia una vez que existen, y este paréntesis vamos a ver luego que es muy importante, sin requerir continuamente una causa concurrente sustentadora de su existencia y, segunda condición, dejará de existir solo si algo lo causa, es decir, solo si algo quita la existencia a esa cosa, ¿no? Por tanto, la inercia existencial lo que viene a defender de modo simple es que necesariamente los objetos temporales permanecerán existiendo en ausencia de factores destructivos, ¿no? Ojo que, y hay que reconocer que el nombre está muy bien puesto, ojo que cuando hablamos de inercia existencial, y esto los autores pues lo reconocen también pues muy claramente, no están intentando derivar la inercia existencial a partir de la inercia de los cuerpos, es simplemente esto una imagen, ¿no? Porque lo que se está diciendo, lo mismo que un cuerpo posee inercia, de modo que se mueve a menos que otro cuerpo interfiera pues, en su movimiento, así también un objeto temporal existe a menos que otra cosa impida o interfiera pues, en esa existencia, ¿no? Por eso, la fuerza de la definición, por decirlo de alguna manera, recae en la negación del recurso a un agente causal distinto para explicar la permanencia de algo que ya existe actualmente. Eso es como la idea principal, ¿no? Hago también aquí un paréntesis, como la inercia existencial pues ha ganado bastante popularidad, hay muchísimos autores que han escrito también muchísimo sobre este tema y no todos los autores obviamente defienden las mismas posiciones, los mismos argumentos, cada autor tiene matices distintos, hay algunos que aceptan argumentos a favor, que otros lo rechazan como inválidos, y no me puedo detener en todos los autores, sino que simplemente estoy haciendo como una presentación general, apoyándome principalmente en Joe Schmidt, que a su vez se apoya también fundamentalmente pues, en algunos trabajos que ha hecho Graham Oby, ¿no? Entonces, tenemos pues ya esta primera definición y es preciso en esa definición como notar dos cosas respecto a los dos elementos de la definición. En primer lugar, la teoría de la inercia existencial no niega
que haya compuestos que tiendan naturalmente a la descomposición o que se vayan a corromper. Por ejemplo, pues hay elementos, el uranio, qué sé yo, que son inestables y que tenderán a corromperse, ¿no? Por la entropía, pues los cuerpos materiales se pueden corromper, o hay eventos o estados de cosas que dependen de otros para su existencia. La inercia existencial o la teoría de la inercia existencial no entra tanto en el campo de cuantificación, es decir, en cuántos objetos son aquellos que gozan de inercia existencial, sino que simplemente dice que hay objetos concretos que persisten en la existencia una vez puestos en ella, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, pues al menos unos elementos gocen de inercia existencial. Y lo segundo, que también es importante respecto a este primer elemento de la definición, es que lo opuesto a la inercia existencial no es propiamente la corrupción, sino la aniquilación. Es decir, la inercia existencial, si se negara, lo que ocurriría para un defensor de esto es que no es que si niego la inercia existencial, entonces digo, las cosas tienden a corromperse. No, 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 sino lo que están diciendo es que lo que goza de inercia existencial, por tanto, lo contrario es que se aniquilaría inmediatamente. Es decir, yendo a los que lo vamos a ver luego, los defensores de la conservación divina, lo que están afirmando radicalmente cuando postulan una causa externa de la existencia de las cosas, lo que están diciendo es que si esa causa cesara, entonces el ente se aniquilaría inmediatamente, porque dejaría de ser, ¿no? Y luego, el segundo elemento de la definición, la ausencia de una causa contraria, más que decir algo positivo respecto a la inercia existencial, está estableciendo simplemente pues una condición, ¿no? O sea, lo que dice es que las cosas existen a menos que pues otra cosa la destruya, ¿no? Entonces, este es un poco el marco en el cual se mueven los defensores de la inercia existencial. Es una presentación y a partir de ahí lo que quieren hacer es intentar explicarla, ¿no? Por eso, después de ver qué es la inercia existencial, vamos a ver algunos ensayos de explicación, ¿no? Y esto es importante porque cuando hablamos de inercia existencial, lo que los autores están afirmando no es un hecho bruto. Es decir, ellos están intentando explicar algo y recurren a diversas teorías para justificarlo, pero no están diciendo que la inercia existencial sea un simple hecho bruto, es decir, algo que no necesite justificarse. Dicho de otra manera, la inercia existencial no es un proceso tautológico porque no afirman la persistencia como hecho primitivo. Lo que están afirmando como hecho primitivo es la existencia, lo cual es ligeramente distinto. Es decir, dicen que algo existe necesariamente y a partir de esa existencia necesaria, luego van a intentar explicar por qué eso que existe necesariamente puede persistir en el tiempo. Por tanto, el hecho primitivo o el hecho bruto, aquello a partir de lo cual, es decir, aquello no explicable, sino principio de explicación, va a ser para los defensores de la inercia existencial la existencia. Y la inercia existencial será como algo que se puede deducir de esa existencia primera. Ya digo, no es la inercia existencial un hecho bruto, sino que el hecho bruto va a ser la existencia. Y esto, ya digo, es muy importante porque es justamente en este punto donde se va a jugar la diferencia entre los defensores de la conservación divina y los detractores de ella. Porque lo que justamente van a argumentar los defensores de la conservación divina, entre los que me cuento obviamente, es que la existencia de un ente finito no puede ser en sí mismo un hecho bruto, sino que requiere necesariamente de explicación. Tanto una posición como otra van a recurrir a algo primitivo, es decir, a algo que no necesita explicación. La diferencia será en dónde ponen eso algo primitivo. Para la inercia existencial, el hecho primitivo es la existencia, y Joe Schmidt y otros van a decir que
las cosas existen necesariamente y por tanto ya no hay que ir más allá. Y Santo Tomás va a decir que la existencia misma de las cosas, porque no se justifica por lo que las cosas son, lo vamos a ver luego, exige plantearse el recurso a una causa distinta, ¿no? Dicho de otra manera, los defensores de inercia existencial detienen su argumentación ahí donde los tomistas la comienzan. Y esto es importante porque estamos situados en planos de algún modo distintos. Y como no veamos esa distinción, va a ser muy difícil que podamos entrar en un diálogo real con ellos, ¿no? Por eso, bueno, también, o sea, cada punto uno se podría extender mucho, pero no puedo ir más para intentar pues, avanzar un poco, pero es verdad que uno de los argumentos, que no es demostrativo, sino que económico, podríamos decir, que Inercia Existencial presenta a favor de su tesis, es que como ventaja argumental ellos tienen que solo recurren a un dato primitivo, que es la existencia, mientras que los defensores de la conservación divina tienen que recurrir a un principio último, que no es la existencia, sino que en este caso será Dios, y además tienen que recurrir a una explicación causal, por lo que esta cosa está dependiendo actualmente pues, de esa causa primera, ¿no? Entonces, es verdad que, podríamos decir, inercia existencial argumentalmente es más simple, pero la conservación divina lo que va a decir es más simple, pero porque cierra la explicación ahí justamente donde hay que justificarla, ¿no? Entonces, teniendo esto, primero, la existencia es un hecho bruto, la inercia existencial no, vamos a ver como tres intentos de explicación que se pueden encontrar entre distintos autores, ¿no? La primera, y es como muy interesante, y es una cosa que dice Schmidt, es que un primer modo de comprender la inercia existencial consiste en afirmar que para explicar la existencia de un objeto en un tiempo posterior, basta con reconocer que tal objeto existía y que no hay una causa contraria que interrumpa su existencia. Esto es muy gracioso porque de primeras podría parecer que estamos construyendo una argumentación circular, pero Joe Smith dice que no es una argumentación circular y tiene razón en negar que sea una argumentación circular, ¿no? Porque lo que está diciendo como primer intento de explicación es que la existencia de una cosa basta ya para decir que continúa existiendo, porque la existencia en el fondo en un tiempo va a persistir por su propia naturaleza en un tiempo 2, a menos que algo lo interrumpa, y por tanto la carga de la prueba está en quien defiende la aniquilación como algo contrario a la inercia existencial. Pero de suyo, si nosotros tenemos algo existente, lo que la experiencia nos demuestra es que persiste en la existencia, es decir, hay un desarrollo como continuo. Y por tanto, lo que hace, esto también es una argumentación indirecta, no es una argumentación demostrativa, lo que hace esta primera como prueba es decir, muy bien, la carga de la prueba está en que quien quiera demostrarme que la aniquilación es necesaria en ausencia de una causa conservativa. Y lo que dicen los de la inercia existencial es, no, basta estar en la existencia para permanecer en ella. Es una demostración, ya digo, indirecta, pero es interesante verla, ¿no? La segunda, como prueba que hay así, o ensayo de explicación, es un intento de explicación que, sin embargo, no reconocen como válido todos los defensores de la teoría de la inercia existencial, ¿no? Porque hay algunos que intentan justificar la inercia existencial a partir de la contingencia existencial. Porque, lo mismo que en el paso anterior, veíamos que basta la existencia para que una cosa permanezca siendo, de igual manera, nosotros podríamos decir, en los entes creados no hay contingencia existencial porque la experiencia no nos muestra eso. Es decir, la experiencia no nos muestra que las cosas tengan una tendencia intrínseca al no ser. Todo lo contrario, todo indica o parece indicar que las cosas permanecen siendo en la medida en que son. Y ya digo, este es un argumento
indirecto también, pero que no lo aceptan todos los defensores de la teoría de la inercia existencial, porque deducir la inercia existencial a partir de la negación de la contingencia existencial es un error lógico, porque la inercia existencial y la contingencia existencial se encuentran en una relación de contrariedad, pero no de contradicción. Por tanto, podría darse el caso de que ambos elementos son falsos, aunque no puede darse el caso de que ambos elementos son verdaderos. Y de hecho, para Santo Tomás, la contingencia existencial es falsa, la inercia existencial es falsa, y afirma pues una posición distinta, que es la conservación divina, ¿no? Esto es un problema lógico, es como decir, no sé, el objeto, no sé, pues el ratón o una taza, pues no es blanca, y otra cosa es decir, la taza es no blanca. Una cosa es negar la cualidad y otra cosa es establecer lo contradictorio. Si yo digo, por ejemplo, tal objeto no es blanco, no puedo inferir que sea negro, pues puedo asumir válidamente que es rojo, ¿no? Esto es un problema pues, de una inferencia lógica. Joe Smith, por ejemplo, lo reconoce clarísimamente y dice: no se puede deducir la inercia existencial a partir de la negación de la contingencia existencial, ¿no? Y por último, un tercer ensayo pues, de explicación que es como una formulación más metafísica y probablemente una explicación como más profunda de lo que es la inercia existencial, la encontramos en Joe Smith, que dice la tesis o la hipótesis del fundamento temporal necesario, ¿no? Es una hipótesis bastante más compleja que dice que existe uno o más objetos concretos, que denomina n, tal que, primera condición, n existe necesariamente, segunda condición, n es temporal, tercera condición, n es fundamental, es decir, la existencia de n no está causada, fundada o realizada por algún otro objeto fundamental, y cuarto, la existencia y o la actividad de n explica directa o indirectamente, y aquí deja muy abierto el abanico de posibilidades, por causación, fundación, realización o constitución, la existencia de cualquier objeto temporal concreto no n en cualquier momento en que existe, ¿no? Por eso, a diferencia de las otras explicaciones, que la carga de la prueba está en quien defiende la aniquilación o la negación de la contingencia existencial, esta última hipótesis presenta la ventaja de ofrecer una perspectiva más amplia y más radical del problema, ¿no? Porque no se trata simplemente de justificar la permanencia de los objetos, sino de dar como una explicación ontológica general que incluye la inercia existencial como consecuencia. Y por tanto, la inercia existencial dentro de esta hipótesis es una verdad metafísica fundada, ¿no? Entonces, lo que está explicando aquí en el fondo es que hay algún tipo de objetos que existen necesariamente, y ahí está pues todo lo radical, y que ese tipo de objetos son los que fundan la existencia y la persistencia de todo objeto otro, de todo objeto distinto, ¿no? Y por eso, cuando Joe Smith habla de este fundamento temporal necesario, dice que ese objeto n incluso lo podríamos llamar Dios, siempre y cuando no estemos identificando a ese Dios con el Dios del teísmo clásico, porque ese objeto que existe necesariamente es un objeto intramundano y temporal, ¿no? Y esto es muy interesante porque, de algún modo, la inercia, esto es una tesis que no voy a desarrollar porque además me extendería mucho y es simplemente una intuición que tengo por ahora. Al final, la inercia existencial está apoyada en un sistema metafísico pues muy cercano al sistema spinoziano, donde el mundo, por decirlo así, es la totalidad de las cosas y no hay que recurrir a algo distinto o trascendente del mundo para explicar lo que el mundo es, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vemos aquí esta presentación de lo que dice Joe Smith
del fundamento temporal necesario, de este n existe necesariamente, n es temporal, hay muchos elementos que Santo Tomás podría reconocer como válidos para explicar las cosas de este mundo. Pero lo que no podría aceptar nunca es que n existe necesariamente, vamos a verlo luego, hay cosas que existen necesariamente y son intramundanas, n es temporal, se pueden dar de cosas que existen necesariamente y sean temporales, y luego también se podría dar la existencia o actividad de n, es decir, algo necesario y temporal funda o causa la permanencia de un objeto intramundano, pero lo que no se podría dar son estas tres propiedades junto con la tercera, es decir, que n, siendo temporal, sea simultáneamente fundamental. ¿Por qué? Porque, lo vamos a ver luego, pero la temporalidad implica pues necesariamente división de partes y por tanto, si es que es compuesto, va a requerir siempre el recurso pues a algo trascendente, ¿no? Entonces, estos son los 6 años de explicación y luego vamos a ver, yo he denominado siempre la inercia existencial como una explicación por defecto porque es metafísicamente, me parece, insuficiente, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental de la teoría de la inercia existencial? Bueno, a mí me parece que es la ontología desde donde argumenta, ¿no? Porque, en el fondo, lo que hace la inercia existencial es apoyarse en un objeto que existe necesariamente, pero que ese objeto forma parte de los elementos de este mundo. Es decir, lo que Schmitt denomina como objeto, como n, en el fondo se revela o aparece como algo intramundano. Y por tanto, si es que aceptamos que es algo intramundano, entonces nos vamos a encontrar siempre como con dos posibilidades. O uno, decimos que existe necesariamente y por tanto la existencia es la necesidad primitiva y teniendo esto como necesidad primitiva, detenemos ahí nuestra búsqueda. Y de hecho, esta es una frase que cito literalmente de Schmitt, dice, ¿por qué existe algo después de todo? He aquí una respuesta simple. Algo existe en lugar de la nada porque es metafísicamente necesario que algo exista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ontología que subyace a la concepción o a la tesis de la inercia existencial? Al final es una ontología que detiene su búsqueda en el mundo porque el mundo, por decirlo así, se explica a sí mismo o se justifica a sí mismo, ¿no? En cambio, como decía antes, para Santo Tomás, la existencia de un ente finito siempre es algo fundado y por tanto requiere pues que lo remitamos a Dios, ¿no? Y este es como todo el problema, por decirlo así, entre una posición u otra. O aceptamos que el mundo no se justifica a sí mismo, en términos ontológicos, obviamente, o tenemos que, si no aceptamos que se funda a sí mismo, entonces tenemos que ver una causa distinta que lo pueda explicar, ¿no? Esta es la primera parte de la exposición, es una presentación, ya sé que, o sea, soy consciente de que es una presentación pues muy resumida, pero bueno, espero que se entienda más o menos. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la necesidad de la conservación, que es la tesis que defiende Santo Tomás, ¿no? Y aquí fundamentalmente, pues vamos a ver tres cosas, perdón que estoy con la pantalla, muy bien. Vamos a ver tres cosas. Lo primero es si la vanitas o la contingencia ontológica caracteriza realmente a la criatura o no. En segundo lugar, la composición y simplicidad como el paso argumental necesario que nos permite remitirnos a algo distinto, y en tercer lugar, la distinción entre causa essendi y causa fiendi, que le permite a Santo Tomás argumentar no solo la necesidad de recurrir a un principio distinto, sino la necesidad de recurrir a un principio distinto continuo para explicar la existencia de las cosas de este mundo. Entonces, primer punto, si la vanitas caracteriza a las cosas de este mundo, ¿no? Ya indiqué antes pues, que
había algunos que defendían la inercia existencial a partir de la negación de la contingencia existencial, que esto no era válido, pero al final, cuando hablamos de la contingencia o necesidad de los entes, subyace, sin embargo, una pregunta que merece la pena tener en cuenta. Es verdad que la contingencia existencial no es verdadera porque no estamos como abocados a la nada, pero ¿qué se puede decir de la posibilidad de no ser de los entes? Es decir, nosotros vemos que hay cosas que son corruptibles y que, creadas de la nada, también pueden ser conducidas a la nada, ¿no? Entonces, cuando se plantea el problema de la contingencia existencial, uno se puede preguntar si los entes finitos son de tal modo contingentes que por su misma estructura están como abocados a la nada, ¿no? Y entonces, para responder a esta pregunta, que ya digo, es un poco una aproximación indirecta al problema, pero que nos puede ayudar a entender el tema de la conservación divina, conviene hacer una primera distinción, ¿no? Para responder al problema de la conservación, conviene hacer una primera distinción, y es en el pensamiento de Santo Tomás, cuando él habla de la necesidad o contingencia de las criaturas, acepta explícitamente la posibilidad de un ente finito que sea necesario. Es decir, no funda la necesidad de la conservación en la contingencia de los entes, sino en el principio de causalidad, que es muy distinto. Porque la contingencia o necesidad de los entes responden a una consideración relativa a la esencia, a la configuración esencial de un ente. En cambio, la existencia responde a una consideración sobre su causalidad, es decir, qué lo ha causado, ¿no? Y por eso Santo Tomás dice que dentro de los entes nosotros podemos encontrar algunos que son esencialmente corruptibles, por ejemplo, pues la cerveza y la carne, que mañana tenemos miércoles de ceniza, así que os recomiendo pues aprovechar hoy para comer pues un buen trozo de carne y tomar una buena cerveza. Son elementos corruptibles por su propia estructura, es decir, nosotros sabemos que aquello que es material no puede permanecer indefinidamente en el ser. Pero Santo Tomás reconoce también que hay cuerpos, los cuerpos celestes en su física obsoleta, pero que existen necesariamente. Una vez puestos en la existencia, no pueden dejar de ser, porque su misma estructura esencial nos dice que son incorruptibles, ¿no? No solo las sustancias inmateriales, que eso es más fácil de ver dentro del cuadro tomista, sino que incluso los entes materiales o los cuerpos materiales celestes, por su estructura ontológica, si existen, existen necesariamente. Pero la cualificación modal de la sustancia nada nos dice todavía de la existencia. Es decir, yo tengo que, pues, un árbol es corruptible. Yo acepto que un cuerpo celeste es incorruptible. Y sin embargo, de su necesidad o contingencia, ni en uno ni en otro caso puedo deducir su existencia. ¿Por qué? Porque el que una cosa sea necesaria, nada me dice todavía sobre su ser. Y por eso, también esto es como muy básico, pero para Santo Tomás, cuando hablamos de la existencia, y por eso ya decía que este es el punto, en el fondo, a partir del cual se separa de lo que es la teoría de la energía existencial, cuando hablamos de la existencia, no estamos hablando de una consideración esencial del ente, sino con un problema, estamos tratando con un problema relativo a su causalidad, ¿no? Y por eso, aunque nosotros sabemos que hay cosas que son corruptibles y hay cosas que son necesarias, y sin embargo, aunque las cosas corruptibles se vayan a deshacer y las cosas necesarias, si son, dependen del ser, para Santo Tomás y para toda la tradición tomista, pues eso nunca ha sido ni una prueba ni de la inercia existencial ni de la contingencia existencial, sino que al contrario, es simplemente ni tampoco pues una prueba de que las cosas están como abocadas a la nada, sino que las cosas, si existen, vamos a tener que
utilizar otro argumento que refiere a la causalidad, ¿no? Y os pongo aquí pues, un texto de Báñez que me parece pues, muy bueno. Es que esto es un tema que tampoco he querido entrar, pero que también es muy curioso, cómo en la modernidad, en algunos planteamientos filosóficos y teológicos, se ha llegado a afirmar pues, que la nada es como el constitutivo, el estar abocado a la nada es el constitutivo de la criatura, y para el pensamiento tomasiano es totalmente contrario, ¿no? Por eso Báñez dice: cierta cosa es que todas las criaturas, aunque sean los cielos y los ángeles, entes necesarios, se tornarían en no nada y se aniquilarían si Dios por su libre voluntad no tuviese determinado de conservarlas. Sería muy mal dialéctico, es decir, lógico, y peor metafísico y teólogo el que de aquí infiriese. Luego las criaturas de suyo están inclinadas a no ser, como quiera que sea verdad que todas las cosas apetecen el ser, ¿no? Por eso, bueno, pues es muy interesante, porque para Santo Tomás no simplemente las cosas necesitan de Dios para existir, sino que apetecen continuar siendo una vez puestas en la existencia, ¿no? Pasamos ahora, ya digo, voy un poco rápido, pero bueno, si luego hay dudas, preguntáis, ¿no? Pasamos al segundo punto, que es sobre la composición y simplicidad, que este va a ser el primer enlace argumental para mostrar por qué todas las cosas existen en cuanto a referidas a Dios, ¿no? Y fundamentalmente voy a reducir también o simplificar mucho este argumento, porque ayer, quizás alguno lo conoce, pero Enrique Fernández Giel, de Adictos a la Filosofía, dio una charla muy interesante para el Thomistic Institute y el Instituto Santo Tomás de Valmesiana, y entonces muchos de los puntos que trató, yo también los voy a tratar en el día de hoy, pero él los trató también pues, de manera más extensa o más desarrollada. Entonces si tenéis dudas, pues podéis ir a esa conferencia suya o ver algunos de sus vídeos que tiene en el canal de YouTube, porque también los trata y los desarrolla pues, más extensamente, ¿no? Entonces, fundamentalmente, para demostrar la existencia, la conservación divina, lo que tenemos que hacer es como dos cosas. En primer lugar, mostrar que la existencia requiere de algo distinto para justificar su presencia en un ente finito. O sea, el primer paso del argumento es, en el fondo, remitir la existencia, que era donde los defensores de la inercia existencial detenían su búsqueda. Lo primero es ver que ahí no puede detenerse la búsqueda, porque la existencia exige remitirse a algo distinto. Ese es el primer paso. Y el segundo paso va a consistir en demostrar que esa dependencia con la causa del ser no es una dependencia puntual, sino una dependencia continua, ¿no? Entonces, aquí en este primer punto, en lo que es la composición y simplicidad, lo que vamos a ver es los argumentos que Santo Tomás pone para decir que la existencia requiere de algo distinto que la justifique, ¿no? Fundamentalmente son 4 puntos y vamos a ir viendo uno brevemente para clarificar, ¿no? El primer punto es que el ser y la esencia son dos principios ontológicos realmente distintos en el ente finito. El segundo punto será que, puesto que el ser como acto no puede proceder de sus principios esenciales, necesariamente es causado por otro. El tercer paso argumental es decir que no puede darse una regresión al infinito en dicha causalidad, porque toda causa de la serie, si es compuesta, necesitará remitir su actualidad a algo otro. Es el problema de las causas de las series causales per se o verticales. Y en cuarto punto, pues es necesario remitirse a una causa primera que no tenga el ser como recibido, es decir, un ente que sea ser por sí mismo subsistente, ¿no? Entonces, el primer punto, y además es un tema también pues, muy tratado dentro de lo que es la filosofía tomista, es constatar que en todo ente finito hay una real distinción entre el ser y la esencia, ¿no? Esto es como muy fundamental, pero siempre viene como viene bien recordarlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué se basa esa distinción entre el ser y la esencia? Fundamentalmente porque, en el fondo, el ser en un ente nunca es una propiedad, hablando muy impropiamente, nunca es una propiedad que pueda deducirse de los principios esenciales. Es decir, es siempre algo en el ente que no se justifica por lo que el ente es. Así, por ejemplo, si yo pienso en un hombre, yo puedo deducir necesariamente
que ese hombre tendrá la propiedad de la risibilidad, porque al ser compuesto de materia y alma espiritual, pues es capaz de comprender algo gracioso y expresarlo mediante el cuerpo. Entonces la risibilidad se sigue necesariamente de la definición, o por ser también pues el hombre un compuesto de alma y cuerpo, yo puedo deducir necesariamente que tendrá pues un tamaño, que tendrá un color de piel, que tendrá pues algunas propiedades como manos, bueno, manos como son partes podrían faltar, pero al menos tendrá como la disposición para, en el fondo, a partir de la esencia yo puedo deducir muchas propiedades que se tienen que seguir necesariamente, ¿no? Pero cuando llegamos al problema del ser en el ente, descubrimos que es algo que nunca lo puedo deducir, porque siempre es algo que está más allá de la esencia. Y por tanto, no es algo que dependa de la esencia. O dicho de otra manera, nunca por el hecho de tener una esencia voy a necesariamente deducir que existe en la realidad, ¿no? Aquí podríamos entrar en el problema del argumento ontológico, mal llamado ontológico de San Anselmo, pero bueno. Entonces, teniendo esta como distinción, el segundo punto es decir que puesto que el ser como acto no procede de sus principios esenciales, necesariamente debe ser causado por otro, ¿no? Y esto también es como muy simple de ver, y es que si es una actualidad recibida y él no puede dársela a sí mismo porque no procede de lo que él tiene de actual, que es su esencia, por tanto lo tiene que recibir de uno distinto que posea esa actualidad y la pueda comunicar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo pues una hoja y tengo una cerilla, pues la hoja no se enciende por sí misma a menos que le comunique el fuego de la cerilla, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad del fuego la puedo comunicar porque aquí está en acto y aquí la recibe en potencia, ¿no? Bueno, pues algo análogo con el tema del ser en la esencia. Si no se explica por la esencia del ente, hay que recurrir necesariamente a una causa distinta. Y el tema es que, y no voy a entrar aquí, perdón, el tema es que no puede darse una regresión al infinito en dicha causalidad, porque toda causa de la serie, si es compuesta, necesitará remitir su actualidad a algo otro, es una serie causal per se, y por tanto requiere pues, de una causa, en último término, que posea esa actualidad no como recibida, sino que la posea por lo que el mismo ente es, ¿no? Esto ya digo, Enrique ayer lo trató y lo trató también pues mucho más extensamente y lo trató muy bien, y hay también otros vídeos pues, en YouTube que se pueden ver y que son muy completos, y por tanto yo paso, ¿no? Paso al siguiente punto sin detenerme en este, pero sí que me parece importante llegar al último punto, que es que pues tengo que llegar a algo primero que sea causa de toda la actualidad de la serie. Aquí simplemente quiero apuntar que ese primero, en la argumentación de Santo Tomás, tal como yo he presentado la argumentación, ese primero no necesariamente tendría que identificarse con Dios, porque podría haber algo primero en una serie causal per se que sin embargo fuese un ente intramundano, ¿no? Por eso, aquí en esta argumentación, que es la argumentación que da Santo Tomás en la Suma, presuponiendo ya que hemos llegado a que ese primero es el ipsum esse subsistem, que se identifica con Dios, por tanto, yo puedo concluir que de esta como serie causal, pues puedo remitir la dependencia de toda criatura al principio trascendente, ¿no? Pasamos al último punto, que es este problema de la doble causalidad de la causa fiendi y causa essendi, que es quizás como el punto así de afinar más o de hilar más fino, porque tenemos aceptado ya pues que el ser no procede de los principios esenciales, tenemos aceptado que hay que remitir esa causalidad a algo distinto, pero la pregunta es, ¿y por qué esa causalidad tiene que realizarse como causalidad conservadora? Porque nosotros podríamos pensar que basta encontrar una causa que comunique el ser y con eso ya tenemos como la explicación dada, pero no estoy justificando por qué esa causalidad tiene que darse de manera continua. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo un libro y ese libro lo dejo encima de la mesa,
Yo sé que el estar encima de la mesa, el ejemplo es un poco básico, pero el estar encima de la mesa no es una propiedad que proceda del libro en cuanto tal y por tanto tengo que remitirlo a una causa externa que lo justifique, pero una vez que el libro está encima de la mesa, no necesito postular una causa que esté poniendo el libro sobre la mesa para que el libro permanezca sobre la mesa. Y entonces uno podría pensar, muy bien, hemos aceptado que el ente finito es compuesto y por tanto es causado, hemos aceptado también que eso exige rendirse a una causa distinta que produzca la existencia. La pregunta es, ¿por qué tengo que postular que esa causalidad de la existencia es una causalidad continua, de tal manera que se da siempre en todo ente finito una dependencia actual respecto a ese principio que llamamos Dios, ¿no? Y la solución que pone Santo Tomás es justamente esta distinción entre causa essendi y causa fiendi, y la idea, que es fundamental también, de que el efecto únicamente es efecto en cuanto está presente la causa. Es decir, se tiene que dar una simultaneidad entre la causa y el efecto para que estemos verdaderamente hablando de una relación causal, ¿no? Entonces, quizás, como para entenderlo, esta distinción entre causa essendi y causa fiendi, el ejemplo que pone Santo Tomás, pues que también es como muy gráfico, es el del arquitecto cuando hace una casa. Cuando un arquitecto hace una casa, la casa, una vez que está construida, depende del arquitecto en su producción, pero no depende del arquitecto en su permanencia, en su ser. ¿Por qué? Porque el arquitecto únicamente es causa del hacerse de la casa, pero no es una causa de lo que la casa es en cuanto tal, ¿no? En cambio, una cosa distinta es, por ejemplo, cuando encontramos la iluminación en el aire, aunque la física pues, que maneja Santo Tomás está superada y en este sentido el ejemplo tendría que corregirse, sin embargo la idea pues sirve igual, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la luz que ilumina pues un espacio, por ejemplo esta habitación, pues si yo apago la luz, desaparece la iluminación, si yo enciendo la luz, aparece la iluminación. Lo que vemos en esta causa de la iluminación, que es análoga a la causa essendi, lo propio es que lo que está comunicando la causa es una propiedad que no pasa a formar parte del efecto. Se llama propiedad no transferida. ¿Por qué? Porque el efecto únicamente posee esa propiedad en la medida en que está siendo causada por la causa propia. Es decir, lo que comunica el agente no es una forma que pase a poseer el efecto o el paciente en propiedad, sino únicamente es una forma que el paciente posee en la medida en que está siendo causada por el agente, ¿no? Por eso, por ejemplo, la luz, cuando ilumina esto, efectivamente hace que las cosas estén iluminadas, pero no hace que las cosas posean la luz por sí mismas. ¿Por qué? Porque la luz no pasa a formar parte de aquellas cosas que están siendo iluminadas, ¿no? Y por eso Santo Tomás, cuando habla de la participación, dice justamente, en esto consiste la participación, en tener parte en la causa sin recibir del todo lo que se encuentra en la causa. Y por eso, cuando hablamos del ser, de lo que estamos hablando es de esa participación en la causa, porque la actualidad que Dios comunica a la criatura, al ente finito, nunca es una actualidad que pase a formar parte de la esencia de la cosa. Siempre es una propiedad distinta, extrínseca, que para poseerla tiene que ser en cuanto a efecto. Y por eso todo ente, en la medida en que es, remite necesariamente pues, a la causa del ser, porque únicamente posee esa propiedad en cuanto recibida y participada, pero nunca en cuanto algo que constituya su esencia. Y por eso el ser nunca es definición de la criatura,
sino siempre algo recibido y participado, ¿no? Por eso, simplemente, pues para concluir, decíamos al inicio, pues que la conservación dependía del reconocimiento de que el ente, en cuanto tal, solo puede ser en cuanto efecto. Y esto equivale a reconocer que si aceptamos la distinción entre el ser y la esencia, necesariamente hemos de aceptar la referencia a una causa absolutamente simple que justifique no solo la posesión del ser como si fuese una propiedad entre otras, sino la comunicación del ser que se identifique con su conservación. Porque el ser como efecto nunca pasa a formar parte de la razón de la esencia de un ente finito, ¿no? Solo puede ser en cuanto participado, es decir, únicamente en cuanto es causado, ¿no? Por eso, pues para concluir este texto de Tomás de Aquino que dice, puesto que la luz no tiene raíz en el aire, en un instante cesa la luz, cesando la acción del sol, ¿no? De este modo se encuentra toda criatura respecto de Dios como el aire al sol que ilumina. En efecto, así como el sol es luminoso por su naturaleza, y el aire se hace luminoso participando de la luz del sol, pero no participando de la naturaleza del sol, así solo Dios es ente por su esencia, porque su esencia es su ser, pero toda criatura es ente participativamente, porque su esencia no es su ser. Pues con esto acabo, pues muchísimas gracias. Tenemos un rato breve pues de preguntas si es que hay. Muchas gracias. ¿Desea que se las lea o usted las quiere leer? A ver, están las preguntas. Un momento. ¿Y es correcto usar la navaja de Occam en este tema? En caso que no, podría explicar en qué consistiría realmente este recurso, ¿no? Y por qué es la preferida de los ateos, para explicar la realidad, quizás malentendida, siendo presupuesta por un franciscano. O sea, yo creo que la navaja de Occam está muy bien utilizarla porque es como un argumento económico, es decir, es el recurso de una economía argumental, porque si ya explicas de una manera, pues no hace falta recurrir a más principios explicativos, ¿no? Imaginemos, se cae un avión y pues se cae el avión, bueno, iba a ser un spoiler de una película de Gloriosos Bastardos, pero como hay spoilers, mejor paso al caso del avión, ¿no? Se cae un avión y entonces yo sé que al avión pues le ha llegado pues un misil, por ejemplo. Yo ya ahí, cuando tengo una explicación, detengo la investigación porque ya tengo una causa que explica pues que el avión se ha caído, ¿no? Pero quizás simultáneamente no solo estalló un avión, sino que hubo un motín dentro del avión que hicieron que el avión se estrellara. Son dos causas que pueden haber confluido, pero cuando yo ya tengo una, no necesito pasar o recurrir a otras explicaciones porque ya con lo que tengo me basta para explicarlo, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, como economía argumental, la inercia existencial es preferible. El problema es que lo que dice Santo Tomás es que no basta la inercia existencial para explicar la existencia, porque detienen el argumento donde justamente hay algo que no se justifica a sí mismo. Entonces, por decirlo así, vale como economía argumental, pero es un argumento que no prueba nada y por tanto sirve la navaja de Occam como económico para justificar la economía, pero no para probar lo que se quiere, ¿no? Entonces no concluye. Si la existencia de gatos, perros, seres humanos, etc., implica estar en el extremo receptor de una relación con Dios que les otorga existencia, se sigue que no existen inercialmente, o sea, se sigue que no existen inercialmente en el sentido de que la teoría de la inercia existencial niega el recurso a una causa distinta de la misma existencia que justifique su existencia. Entonces, sí que apetecen ser y en ese sentido como que tienden a continuar siendo, y se podría ahí sí hablar un poco de inercia existencial, pero el problema es que ese seguir siendo exige necesariamente pues una dependencia a la causa, ¿no? ¿En qué se diferencian? Si es que la hay, el acto de ser y la existencia. Bueno, esto fundamentalmente es... la existencia se suele decir que es un resultado del acto de ser, porque el acto de ser estaría significando
pero puede ser un problema terminológico también, pero estaría significando directamente el acto de un ente que compone con la esencia, y la existencia lo que estaría resultando, refiriendo, pues es al resultado de esa actualización, que es como un estar puesto fuera del análisis de sus causas, ¿no? Y en ese sentido la existencia podría, pero ya digo, no necesariamente, podría querer significar menos que el acto de ser, porque únicamente estaría afirmando algo negativo que está fuera del análisis de sus causas, mientras que el acto de ser estaría como refiriendo al acto último, o primero, según cómo se mire, de un ente, y que es lo que lo constituye como tal, ¿no? Entonces, Dios podría comunicar a alguna criatura el que se conservara por sí misma en el ser sin necesidad de Dios. Esto es una cosa que Santo Tomás se pregunta explícitamente en la cuestión de cuestiones de potencia, la cuestión 5, artículo 2, y dice que es contradictorio el que Dios le diera a una criatura el que se conservara a sí misma, porque justamente la argumentación que ha hecho a favor de la conservación es una argumentación que establece que el ente es creado. Por tanto, si es creado y por tanto si es causado, entonces necesariamente tenga que ser conservado. Por tanto, decir que es causado porque es ente finito y puede conservarse a sí mismo, es como decir que es causado y no es causado, y por tanto sería contradictorio. Entonces dice que es imposible que Dios le diera a una criatura el que se pudiese conservar a sí mismo. Siempre es dependiente, ¿no? Luego, pues el argumento del de ente de esencia, si basta para demostrar la existencia de Dios, yo creo que sí, solo que en la argumentación que yo he presentado, que es muy semejante al argumento del de ente de esencia, no era un argumento para probar la existencia de Dios, sino para explicar la dependencia de las criaturas respecto de Dios, ¿no? Entonces, si necesitaríamos argumentos adicionales, me parece que el argumento de esencia es conclusivo. En esto también entró pues Enrique ayer y recomendó este libro de Kevin Kerr, que yo creo que es muy bueno, Aquinas Way to God, me parece que era, y es muy claro también, y en el fondo desarrolla pues ese argumento pues muy completamente, y muestra pues que es un argumento suficiente por sí mismo, y me parece que sí. Entonces, agradecer nuevamente, y pues nada, que tengáis éxito en las siguientes charlas, y buena celebración también de Santo Tomás.